Hola, buenas tardes. Nosotras somos alumnas de la Universidad Nacional de La Rioja, sede regional Catuna, estudiantes de las carreras Profesorados en Ciencias de la Educación y Licenciatura en Ciencias de la Educación. En esta oportunidad vamos a presentar el trabajo práctico número 1, denominado Informática y Poder, correspondiente a la cátedra Seminario de Competencias Básicas para la Comunicación en Educación a Distancia. Las integrantes de este grupo son Espinosa Cintia Carolina, Toledo Noelia Agostina, Toledo Yael Nicolás. A lo largo de esta presentación se van a desarrollar los siguientes temas: poder, ética, informática, educación del sentido crítico, manipulación de la información, valor y educación. Para dar comienzo al desarrollo de la misma, es importante tener en cuenta que el hombre es el factor esencial en el poder, la ética y la informática. Primero hay que repasar el concepto de poder. ¿Qué es poder? Poder es un fenómeno específicamente humano. Guardini nos coloca en la esencia del poder. El hombre es el responsable de su direccionalidad, de sus fines, que estos pueden ser buenos y malos. Este autor define a poder como la posibilidad de crear cosas buenas y positivas, como el peligro de producir efectos malos y destructivos. Al hablar de poder también lo podemos hacer en tres sentidos. El poder con ausencia de responsabilidad, que en este caso carece o no existe libertad, conciencia y finalidad. El poder en sentido verdadero, que en este caso se tienen que dar dos elementos esenciales, como son las energías reales y la conciencia. Y el poder dominar, que es la esencia del ser humano, es algo innato a él. En cuanto a ética, la ética sirve para orientar al hombre hacia el camino del bien. En esta acción se halla el orden de elección. En lo referente a ética es importante tener en cuenta la intención. Si la intención es buena, el acto también lo será. La informática es la expresión del poder del hombre. Detrás de ese poder debe existir conciencia, libertad y finalidad, que ésta puede ser buena o mala. Bueno, en cuanto a la educación del sentido crítico, tenemos que la educación como reforma de transmisión crítica de la cultura se tiene que dar la obtención, sí o sí, la obligación del grado más alto de bienestar, tanto psíquico, físico y social del individuo. El uso de herramientas informáticas, como lo indica la libertad, es el gran riesgo del hombre. Para tener en cuenta esto, se llega a la responsabilidad y así se logra el desarrollo del crecimiento humano. Tenemos que tener, en ese caso, un desarrollo de una concepción relativamente autónoma. Para lograr esto se necesita de la formación de un pensamiento sistemático que rebalsa de la intención y apariencia por vía de reflexión. Luego tenemos que la formación del aprendizaje, que la formación del crecimiento de la educación del sentido crítico se necesita sí o sí de un aprendizaje de y para la vida. En este caso es un conocimiento que parte de la realidad y constantemente delimita en ella. Después tenemos que fomentar la formación y educar y así asumir un modelo comunicativo, que es el modelo del diálogo, que este es el elemento clave para la comunicación. En cuanto a la manipulación de la información, decimos que esta es eficaz
cuando las personas no son conscientes que están siendo manipuladas por un medio. Existen otros casos donde las personas sospechan o comprueban que están siendo manipuladas por un determinado medio y se dice que están en situación de alerta. Esta situación de alerta les permite develar algunos mecanismos que intentan actuar sobre sus valores, ideas y creencias. Existen, por otro lado, técnicas que estos medios utilizan para lograr su fin, y estas son diversas. Y actúan mediante mensajes manipulativos que no ceden para que las personas no puedan defenderse. Estos mensajes están constituidos por normas externas a la persona y le son impuestas a través de pautas culturales, políticas y sociales. Un ejemplo de manipulación de la información podría ser cuando los medios imponen o tratan de convencer a una persona sobre alguna temática, como puede ser, por ejemplo, la moda. Con respecto a valor y educación, el valor como objeto tiene una relación voluntaria del sujeto con el fin de poseerlo, para disfrutarlo, y sirve para comprender, orientarse e interactuar con la realidad. En cuanto a esa realidad ontológica, se manifiesta de dos formas. Por un lado, abstracta, en donde podemos mencionar ejemplos como la verdad, la bondad y la belleza. Y por otro, se manifiesta la ontología en forma concreta, en donde aparece como cualidad de algo. Bueno, en cuanto a valores, tenemos que tener una manera de existencia para saber qué es un valor. Que sí o sí tenemos que hacernos las preguntas y respondernos si ese objeto está listo para determinar el ser del hombre. Se habla de transmisión y no de enseñanza de valores, porque estos se comunican a través del ejemplo de la vida misma. No como en el caso que se hace en un salón de clase. Más que enseñanza sería una comunicación personal y existencial que se hace a través del diálogo. Luego se puede pedir que se aprendan y repitan los principios, tanto como el respeto y la tolerancia. Estas frases son estos valores o principios se necesitan sí o sí para la convivencia social. Esta frase nos lleva a que sí o sí necesitamos convertirlos en principios de acción. Esos principios de acción se pueden y deben estimular la crítica, la reflexión y sobre todo la aplicación de esos valores. Para que un principio sea aplicable, sí o sí tiene que requerirse para lograr un valor. Bueno, continuando con el desarrollo de la exposición, ahora hablaremos sobre los 3 niveles del entendimiento de la realidad humana. En un primer nivel nos encontramos con la información, y acá se presentan los hechos basados en datos. A estos datos los debemos interpretar y organizar. Luego, en un segundo momento, nos encontramos con los conocimientos, que estos tienen su origen en la información, o sea, en el primer nivel. Lo que debemos hacer en este segundo nivel con esa información es reflexionar y luego jerarquizar de acuerdo a su importancia. Para finalizar el segundo nivel se hace un análisis y una síntesis de esos conocimientos, para luego inferir lo aprendido. Después tenemos un tercer nivel, que es la sabiduría. En la sabiduría, a partir del nivel 1 y 2, o sea, a partir de la información y los conocimientos,
nace la sabiduría. Lo que debemos hacer con esos dos primeros niveles, o sea, con esa información y ese conocimiento, es interiorizarlos y apropiarnos por voluntad propia, para así luego incorporarlos a la realidad, con el fin de una existencia mejor. Bueno, como reflexión final, llegamos a la conclusión de que es importante orientarnos a lograr una verdad ética, mediante la utilización del sentido crítico. Debemos estar en situación de alerta a los medios de comunicación y la información que estos nos transmiten, como así también que nos quieren imponer, mediante las distintas estrategias. Debemos tener en cuenta y ser conscientes que somos responsables de la direccionabilidad de los fines perseguidos a través de la utilización de la informática. De esta manera concluimos con este trabajo. Muchas gracias por su atención.